¿En qué invertir según mi perfil de riesgo desde México? ¿Te has preguntado alguna vez en qué deberías invertir tu dinero? Mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy fundador de Mis Propias Finanzas y tenemos una misión: transformar la vida de las personas a través de la educación financiera. Este video está enfocado a nuestro público mexicano. Como ustedes saben, México es el país con mayor población hispana del mundo y por eso quisimos hacer este video donde investigamos, estudiamos y ampliamos nuestro mensaje de educación financiera en la región. Así que si quieres saber en qué puedes invertir desde México según tu perfil de riesgo, quédate porque este video te va a gustar. Muchos de nosotros recibimos dinero adicional y queremos invertirlo, pero no sabemos cómo y en qué. Nos enfrentamos a la incertidumbre y a la falta de conocimiento sobre las distintas opciones de inversión y eso es frustrante porque no sabemos cómo hacer que nuestro dinero crezca en el tiempo, no tenemos las herramientas para tomar decisiones informadas. Pero no te preocupes, acá nos vamos a encargar de resolver un montón de dudas. Y es que el mundo de las inversiones a veces parece abrumador, no sabemos por dónde empezar, buscamos recomendaciones de algún amigo, algún familiar, pero esas recomendaciones siempre tienen sus sesgos, pues las decisiones de inversión son personales. Y acá te explicaré de manera muy sencilla y muy directa por qué es crucial invertir y no solamente ahorrar, y cómo tomar decisiones sobre si pagar deudas o invertir primero. Además, también te voy a guiar a través de conceptos como la renta fija, la renta variable, los bonos, los bienes raíces, las acciones, los distintos tipos de inversión que existen hoy para que tú puedas invertir según tus objetivos. Y mi objetivo al final de este video es que te sientas más seguro y preparado para tomar decisiones financieras. Así que, sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué son las inversiones? Invertir es destinar una parte de tu dinero en un activo financiero con la expectativa de obtener ganancias en el futuro. Eso en lugar de invertir tu dinero en una cuenta de ahorros o en una cuenta corriente. Lo que haces es invertir tu dinero en instrumentos como los CETES, las acciones, los bonos, los bienes raíces, esperando que ese dinero crezca en el tiempo. Invertir, en otras palabras, es poner nuestro dinero a trabajar, es decir, a que el mismo dinero produzca más dinero. Y antes las inversiones parecían solo para los grandes financieros del mundo, los grandes financieros de Wall Street, las mentes brillantes del planeta. Y conocer personas inversionistas era algo muy raro. Con la democratización hoy de la información, esto ha cambiado. De hecho, nuestra misión en Mis Propias Finanzas va justamente a eso, a enseñarte a ti a invertir de forma fácil, sencilla, aplicable, para que tú también lo puedas hacer. Y una pregunta que te puedes estar haciendo sería la siguiente: ¿yo también debería invertir? ¿Por qué es importante hacerlo? Y es que vivimos en un tiempo donde las inversiones se han convertido en una obligación, ya no es un privilegio o una opción. Es que la inflación, es decir, la pérdida de valor de nuestro dinero todos los años nos obliga a invertir. De lo contrario, cada día que pasa perdemos capacidad de compra en distintos bienes y servicios. La inflación, decimos nosotros, es un impuesto a nuestros ahorros. Y la inversión es lo que contrarresta la inflación. La inflación le quita valor a nuestro dinero y la inversión aumenta nuestra cantidad de dinero. Además, hace unos años invertir era difícil, pero hoy con los avances de tecnología, con más información, podemos invertir desde nuestros celulares en cuestión de minutos y con costos hoy muy bajos. Así que invertir ya no es un privilegio, hoy es una obligación. Ahora bien, para invertir hay que estudiar, hay que aprender, hay que entender el mercado. Si quieres aumentar tus probabilidades de ganar dinero, hay que aumentar tu educación financiera. No vas a encontrar ningún millonario del planeta que invierta sin haber estudiado, sin haber profundizado en su conocimiento, porque no hay inversión que sea fácil y muy segura. Eso no existe. Si eso existiera, no dudes que todos pondríamos nuestro dinero ahí y seríamos todos millonarios. Y de hecho, ni siquiera un genio puede entender el 100% del mercado y de las inversiones. Hay una frase que a mí me encanta, que es una frase de una de las mentes más brillantes que ha pisado este planeta. Nada más y nada menos que Isaac Newton. Y la frase de Newton dice lo siguiente: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Y recordemos que Newton ha sido de los científicos más brillantes
de más descubrimientos y que más conocimiento le ha entregado a esta humanidad. Y este hombre podía entender los movimientos de los cuerpos celestes, de los planetas, de las estrellas, pero no era capaz de entender la locura de la gente. ¿Por qué creen ustedes que Newton decía esto? Pues aquí te va una pequeña historia. Newton, que era un genio, era un científico como pocos, invirtió por allá en los años 1700 en una acción de una compañía llamada la South Sea Company y allí puso gran parte de su patrimonio, pues se dejó llevar por una burbuja donde todo el mundo estaba invirtiendo en esta compañía y él no quiso quedarse por fuera. Y Newton invirtió mucho dinero y a pesar de su gran intelecto no fue capaz de entender que se venía un colapso de esta compañía, no fue capaz de anticipar esto. Y después de un tiempo perdió toda su inversión. Moraleja de la historia: hasta las mentes más brillantes se pueden equivocar haciendo inversiones si no están lo suficientemente preparados y además una de las cosas más importantes es el manejo de nuestra psicología. Así que más educación financiera te da mayores probabilidades de tomar mejores decisiones de inversión. Ahora, otra pregunta que nos hacen mucho es: ¿invierto o pago deudas? ¿Qué debería hacer? La respuesta es depende, obviamente, pero en la gran mayoría de casos, por no decir que en casi todos, el costo de la deuda, en otras palabras, el interés, suele ser mayor a lo que uno puede lograr de rentabilidades en la inversión. Y la lógica es muy sencilla. Si tú tienes un crédito, por ejemplo, de una tarjeta de crédito al 25% anual, superar ese 25% con rendimientos de las inversiones no es para nada fácil. No digo que no se pueda hacer, incluso hay casos en los que, claro, hay rentabilidades, hay inversiones que dan esas rentabilidades, pero eso no es fácil y por eso en ese caso yo recomendaría sí o sí pagar tu deuda primero. Para poner números sencillos, dando el ejemplo contrario, si el préstamo que tienes y que debes pagar es del 8% al año y por el otro lado encuentras que los CETES o los bonos del gobierno, ya vamos a hablar de eso, te están dando un 10% de rentabilidad al año, pues sería sensato en este caso no pagar tu deuda y por el contrario invertir tu dinero en CETES y obtener esos rendimientos. Esos rendimientos incluso te pueden ayudar a pagar tu deuda en el futuro. Hacer crecer el dinero suena muy bien, pero esto siempre lleva riesgos. Inversión sin riesgo no existe, ni siquiera la inversión más segura de todas. Siempre las inversiones por naturaleza tienen un riesgo implícito. Y en las inversiones debemos entender que hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad. Si busco rentabilidades altas, seguramente voy a tener que correr un mayor riesgo. Si quiero una rentabilidad con mayor probabilidad de éxito, seguramente puedo encontrar activos de más bajo riesgo. Te lo muestro en un ejemplo sencillo. Si inviertes en CETES, en bonos del gobierno mexicano, podrás esperar alrededor hoy de un 10% de rentabilidad al año. Y la probabilidad de que este CETE no se pague es la misma que el gobierno mexicano se quede sin fondos para pagar. Y esto es poco probable y por eso la rentabilidad no es la más alta del mercado. Ahora bien, si tú quisieras una rentabilidad del 30, del 40% al año, pues vas a tener que buscar activos como criptomonedas, empresas en la bolsa de valores de mayor crecimiento, startups, emprendimientos, entre otras inversiones. Y siendo muy realista, la probabilidad de que encuentres ese activo que va a crecer al 40% todos los años es una probabilidad muy baja. Ese activo es más riesgoso a los CETES del gobierno mexicano. Rentabilidad y riesgo siempre van de la mano. A mayor riesgo, generalmente mayor ganancia. Y es que la inversión sin riesgo, recuerden, no existe. Eso es un principio no negociable de las inversiones. Si de entrada la palabra inversión está al lado de cero riesgo o sin riesgo alguno, desconfía, porque eso no existe. La naturaleza de las inversiones es que tienen riesgo implícito. Esto nos da paso a entender los dos grandes conceptos en el mundo de las inversiones y de las rentabilidades: la renta fija y la renta variable. Si usamos de ejemplo la cuenta de ahorros, vemos que tiene una rentabilidad fija. Si tú das 100, 500, 7,000, 50,000 pesos al banco, el banco te dará una rentabilidad, no sé, del 0.5, del 1% al año. Y esa rentabilidad es fija. Imagina que inviertes, por otro lado, en una nueva empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, que lleva 4 años en el mercado y según los analistas hay posibilidad de que crezca un 50% año tras año. Esa rentabilidad es variable, puede que se dé, puede que no.
La renta fija se refiere a inversiones que ofrecen pagos periódicos y un retorno del capital al vencimiento. Son consideradas más seguras porque los pagos están predefinidos. Ejemplos de renta fija: CETES, que son certificados de la tesorería emitidos por el gobierno mexicano. Son instrumentos más seguros porque están respaldados por el gobierno. Los puedes adquirir en cetesdirecto.com y los CETES se pueden abrir por diversos valores y con plazos flexibles. Otro ejemplo de renta fija: los bonos corporativos. Los bonos corporativos en México son instrumentos de deuda emitidos por empresas para financiar sus operaciones. En otras palabras, tú le estás prestando dinero a las empresas a cambio de una rentabilidad. Y ofrecen un rendimiento fijo, menos seguros que los CETES, pero generalmente ofrecen una tasa un poquito más alta. Y estos vehículos a veces piden unos montos mínimos de compra y ofrecen pagos de intereses periódicos y el reembolso del capital al vencimiento del bono. El riesgo de esta inversión estará asociado a la solvencia de la empresa que emite estos títulos de deuda. Y estos dos son de los activos financieros más comunes y de más fácil acceso hoy en día en México. Por otro lado, ¿qué es la renta variable? La renta variable incluye inversiones cuyo retorno no está garantizado y puede fluctuar. Estas inversiones son más riesgosas, pero tienen el potencial de ofrecer mayores rendimientos. Algunos ejemplos de renta variable. Primero, las acciones. Las acciones son inversiones que implican la compra de participaciones en una empresa. Te convierten a ti en propietario de esa empresa. Por ejemplo, comprar una acción de Cemex, una acción de Grupo Bimbo, una acción de Apple, de Bank of America, de Coca-Cola, te vuelve dueño de una pequeña parte de esa empresa. Y al invertir dinero en acciones, se gana dinero de dos maneras: con la apreciación del capital, es decir, cuando el precio de las acciones sube, y también cuando las compañías reparten dividendos a sus accionistas de manera periódica. Las acciones siempre tienen riesgo, ya que su valor puede fluctuar. Por otro lado están los ETFs o los Exchange Traded Funds, que son fondos de inversión que cotizan en la bolsa, que replican el rendimiento de un índice, de un sector o de un activo en particular. Hay ETFs que rastrean todo el mercado, hay ETFs que rastrean metales preciosos, el oro, la plata, ETFs que rastrean países enteros y se gana dinero con ellos a través de la apreciación del valor del ETF, o incluso también hay ETFs que pagan dividendos. Estos son productos perfectos para diversificar, porque al mismo tiempo estás invirtiendo en varios activos. En México puedes comprar ETFs en casas de bolsa como GBM, Actinver, en bancos como el BBVA, Banorte y directamente en Vanguard, que es uno de los mayores emisores de ETF del planeta. Y te doy un tip. Una forma sencilla de entender los ETFs es como si fueran una bolsita, una cartera, donde puedes reunir muchos activos. Entonces, en vez de invertir en una sola acción, estás invirtiendo en muchas acciones al mismo tiempo, desde bajos montos y a bajo costo. Un ejemplo concreto es el ETF del S&P 500. Este ETF rastrea el comportamiento de las 500 empresas más importantes de la bolsa, y si inviertes en este ETF como el SPY o el BOO, estás invirtiendo en un montón de compañías. Así que si quieres saber un poquito más, revisa nuestra página web, nuestro canal de YouTube, porque tenemos un montón de contenido sobre ETFs y sobre estos productos. Tercera forma de renta variable: los fondos de inversión. Los fondos de inversión son vehículos que reúnen capital de distintos inversionistas para comprar una variedad de activos: acciones, bonos, bienes raíces, entre otros. Y al invertir en estos fondos, los inversionistas ganan dinero a través, nuevamente, de la apreciación del fondo en el tiempo y de los rendimientos generados por los activos subyacentes del fondo. Y los fondos de inversión permiten también la diversificación y son gestionados por profesionales. ¿Dónde conseguirlos? En México puedes encontrar muchos de estos fondos de inversión en instituciones reguladas como el BBVA en México, Banorte, y en plataformas como GBM, Cúspide, entre otras. Debes revisar muy bien las fichas técnicas, esto es muy importante, la descripción de los fondos para entender en qué estás invirtiendo tu dinero. Por otro lado, están las fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces. Esta es una forma en la que puedes invertir en propiedades
sin comprarlas directamente. Básicamente, juntas dinero con otros inversionistas y el fideicomiso es el que compra y administra esas propiedades en centros comerciales, centros logísticos, vivienda y fibras para distintos tipos de activos. Y los ingresos que generan esos activos o esas propiedades, que son las rentas, se reparten entre los inversionistas del fideicomiso. De esa manera puedes ganar dinero en bienes raíces sin las complicaciones de ser un dueño directo de un activo. Dentro de cada uno de estos activos hay muchos más productos y tipos de inversión. Más adelante vamos a hablar de ellos. Por ahora es fundamental entender que al invertir siempre revises qué tipo de inversión estás haciendo, si es renta fija, si es renta variable, cuáles son los riesgos de cada una de las inversiones. Y es necesario aclarar también que la renta fija significa que, cumplido el plazo de la entidad con la que adquieres ese producto, te van a reconocer un interés. Ahora, la palabra fija no significa 100% segura. También las empresas o los gobiernos que emiten estos títulos, estos bonos, se pueden ir a bancarrota, pueden desaparecer, pueden terminar sus operaciones. Entonces, claro, te prometieron una renta fija, pero eso no quiere decir que sea 100% segura. Ya hablamos de que las inversiones siempre tienen riesgos. Y para finalizar este video es importantísimo plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu perfil de riesgo? ¿Cuáles son los 3 perfiles de riesgo que existen hoy en día? El perfil de riesgo se refiere a tu capacidad y a tu disposición para asumir riesgos en las inversiones. Y se determina considerando distintos factores: tu edad, tus ingresos, tus objetivos financieros, tu tolerancia a la volatilidad. Y los 3 tipos de perfiles de riesgo más comunes son el conservador, que es la persona que prefiere seguridad por encima de altos rendimientos. Y este tipo de inversionista busca mantener su capital con bajo riesgo, con riesgos mínimos. El perfil moderado es la persona que está dispuesta a asumir un riesgo un poquito más alto para aumentar sus rendimientos. Mezcla inversiones seguras con inversiones un poquito más riesgosas. Y el perfil agresivo es el inversionista que busca altos rendimientos y está dispuesto a asumir mayores riesgos. Y este tipo de inversor acepta la posibilidad de perder su capital a cambio de obtener rentabilidades mucho más grandes. Entonces, los CETES ideales para perfiles conservadores son seguros, fáciles de entender. Los bonos del gobierno, los bonos de las empresas, también ideales para perfiles conservadores. Para riesgo moderado, pronto las acciones de más reconocimiento en el mercado, acciones como Apple, como Bimbo, como Cemex, compañías ya estabilizadas que producen flujos de caja futuros y uno puede de alguna manera saber que son compañías que van a seguir teniendo un impacto importante en los próximos 10, 15, 20, 30 años. Los bienes raíces también son para perfiles moderados. A la gente que le gusta invertir en bienes raíces puede ser una buena alternativa invertir en fibras, en fondos inmobiliarios y en bienes raíces. Y finalmente, el riesgo más alto está en las acciones de compañías mucho más nuevas, sin tanto tiempo en el mercado, que apenas acaban de salir a bolsa. Están, por ejemplo, las criptomonedas, están los fondos de Venture Capital, las inversiones en startups. Esas son inversiones mucho más riesgosas. Hay ETFs también para distintos tipos de riesgo. Hay ETFs para riesgos conservadores, para riesgos moderados y para riesgos de perfil más agresivo. Hay ETFs para todos los gustos. Dentro del mundo inmobiliario también hay inversiones para todos los riesgos. Hay inversiones con activos ya estabilizados para la gente más conservadora, o hay inversiones en desarrollo inmobiliario desde cero, que implica el riesgo de construcción para personas que les gusta asumir un poco más de riesgo y entrar en los proyectos en etapa temprana. Entonces, como ves, hay muchas inversiones para los distintos tipos de riesgo que existen. Y tú eres el encargado de definir cómo te sientes cómodo a la hora de invertir, cuál es el riesgo que quieres asumir, qué tanto tiempo tienes para invertir, qué tanto plazo estás buscando y sobre todo cuáles son tus metas a futuro. Esto es muy importante para tomar mejores decisiones de inversión. En resumen, invertir según tu perfil de riesgo es clave para alcanzar tus metas financieras de manera mucho más efectiva y segura, ya sea que prefieras la seguridad de la renta fija o los rendimientos potenciales mucho más altos de la renta variable. Siempre hay una opción de inversión de acuerdo a tu perfil de inversión. Así que empieza a invertir desde hoy
y haz que tu dinero trabaje para ti. Y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo.